Minutos, como siempre quiero agradecer al Cuchito que está en los controles, Javi Bisuete, también por ahí anda el banderillero Acosta, los dos decanos de la prensa nacional del país, por supuesto, fundadores de la radio, el uno y el otro de algunas hierbas, dicen por ahí. Vamos a iniciar con nuestro segmento Larry. ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry el día de hoy? Querida Morocha, ¿cuáles son las novedades? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Ya sabe, Larry siempre nos trae de qué hablar. Y desde el Twitter de nuestra casa Pichincha Comunicaciones, ya saben, nos pueden seguir en todas las redes sociales. Llaman a juicio a Paul Granda, expresidente del Consejo Directivo del IES. El juez a cargo del caso llamó a juicio en total a 12 de los 16 procesados por delincuencia organizada y sobreseyó a los 4 restantes. La fiscalía apeló la decisión del sobreseimiento. Así que el señor Paul Granda, en el marco de la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de delincuencia organizada, ha sido llamado a juicio. El expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Tiene algo que ver esto con el alza que tuvo el BIES? No tiene nada que ver, ¿verdad? No. ¿No? No tiene nada que ver. Eso me preguntaban el día de ayer, por eso le preguntaba a usted, no. señor Andrés. No. No tiene nada que ver. Lo que sí tiene mucha relación y con lo que tiene que ver es con actos de corrupción que de alguna forma demuestran que no existe celeridad en las instituciones de control y justicia hoy por hoy en el país. Fíjate tú que este es un acto que se denunció en junio de 2020 y alrededor de aquello han existido algunos involucrados. Incluso recordemos lo de Harry Salcedo, recordemos también lo sucedido con esta guardia de motociclistas designadas al vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner. Recordemos también que está involucrado presuntamente 2 israelíes. También estaban, de hecho, involucrados autoridades del gobierno nacional. A ellos también se suman, por supuesto, la familia Bucaram, en un entramado que realmente no tiene claridad, no tiene horizonte, ¿no? Y esto sucedió en junio de 2020 cuando se produce la denuncia, el allanamiento a algunas viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como el juez también Guerrero llamó a juicio al señor Jacobo Bucaram Puley y al señor Daniel Salcedo y a los exgerentes de los hospitales de Los Ceibos y Sur, respectivamente, los llamó también a juicio. Sí, y eso me parece a mí que demuestra esta selectividad que existe dentro de la justicia ecuatoriana, porque fíjate tú lo que sucedió con Freddy Carrión este fin de semana, enseguidita la fiscalía, la justicia, flagrancia, actuó. Es que han estado pasando por ahí. Parecería, ¿no? Pero en el caso de venta de dispositivos médicos e insumos médicos, no actúa, no se muestra celeridad. Hay sobreseimientos en algunas causas y en algunos involucrados, y lo que realmente preocupa porque parece que la justicia en el Ecuador es selectiva. Y hay algunos otros académicos, analistas, políticos que aseguran que no solo es selectiva, sino que se ha convertido la justicia ecuatoriana en maquinarias de lodo que se encargan de mancillar la honra, de seleccionar los procesos y las causas, y frente a otros dar completamente y absolutamente las espaldas. Entonces, esta situación resulta preocupante para el país, resulta preocupante para la propia institucionalidad democrática del Ecuador y resulta preocupante sobre todo para esas personas que fueron afectadas con cobros indebidos en la adquisición de insumos y dispositivos médicos o en un desmedro de los recursos públicos del Estado. Yo sí creo que hay que hacer un fuerte llamado de atención en ese sentido, porque ha pasado ya un año prácticamente y no tenemos una claridad sobre los hechos sucedidos alrededor de la venta de dispositivos e insumos médicos en los que estarían vinculadas algunas personas.
Y algunos momentos, pueda que no sean los casos, yo estoy generalizando. Lo del señor, evidentemente, puede ser un caso aparte. ¿Quién quita que realmente Paul Granda no tenga ningún tipo de asociación, por ejemplo, con lo que sucedió con la familia Bucaram, con lo que sucedió con los 2 israelíes? No estoy aseverando ni mi cuestionamiento va en ese sentido. Lo que estoy tratando de decir es que la justicia es selectiva en el país. Y hay causas que realmente les preocupa, donde muestran una celeridad y se procesa rápidamente, y hay otras en las que no. Y hay unas que incluso generan muchísimas sospechas alrededor de lo que sucede. Pero siendo director del IES, ¿usted cree que no tendría algún conocimiento al menos? O sea, yo no puedo emitir un juicio de valor, sí, Carlita. Por eso pregunto. Yo creo que ese no es el deber del periodismo. El deber del periodismo es deberse a los hechos. Valga esa lo determinará la justicia, entonces. Es la justicia la que tiene que determinar aquello, pero lo que sí podemos decir al respecto es que las entidades, los órganos de justicia en el país, en estos últimos años han transitado por una profunda reforma institucional. Y esa reforma institucional no se sabe a qué está respondiendo. No se sabe cuál ha sido sus objetivos principales y no se sabe con transparencia qué es lo que facilitó esa reforma. Hay algunas apreciaciones de índole académico que nos remontan al año 2018, al 4 de febrero de 2018, y nos dicen esa consulta popular permitió 2 grandes objetivos: secuestrar las instituciones de control y justicia del país y ponerlos al servicio de intereses supranacionales y del propio Ejecutivo. Y 2, esto es importante, además hay que entender que estas instituciones han descorreizado al país. Creo que estos 2 elementos han sido objetivos fundamentales para el gobierno de turno, para ciertas embajadas y también, por supuesto, para que hoy no tengamos claridad en los hechos. Porque tú dices, ya, esos son los 2 objetivos principales, hay que fraguar una lucha contra la corrupción, hay que descorreizar las instituciones del país, hay que darle autonomía relativa a las instituciones de justicia y control, pero ¿a costa de qué? Y hoy es que podemos hacer la valoración con las 500 causas represadas en la justicia por demandas de liquidaciones o despidos intempestivos por parte de trabajadores que no reciben una resolución por parte de la justicia ecuatoriana. No hay respuesta, ¿no? Entonces, lo que en primera instancia comenzó con descorreización, hoy vemos que existe una completa anomia, acefalía, aberraciones jurídicas en muchos casos, y en falta de celeridad y eficiencia por parte de la función judicial. El cuestionamiento va en ese sentido. Nosotros no tenemos la posibilidad de aseverar si Paul Granda es culpable, la familia Bucaram es culpable o no. Eso lo tiene que determinar la justicia. El problema va en qué clase de justicia tenemos hoy por hoy en el Ecuador. Yo creo que eso sería. Y decirles brevemente que el juez a cargo del caso llamó a juicio en total a 12 de los 16 procesados por delincuencia organizada y sobreseyó a los 4 restantes. La Fiscalía, a pesar de que apeló a la decisión de sobreseimiento, está ahí en tela de duda, digamos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Con un caso que se ha denunciado hace muchísimo tiempo atrás. Recuerdo yo desde el portal Voces de algún momento hicimos algo sobre el sistema sanitario y las contrataciones que se hacían, por ejemplo, en el Hospital Docente de Calderón, con una persona que en su momento fue denunciado por actos de corrupción, no voy a decir su nombre. Después fue a parar en un hospital del IES en Guayaquil, y es el hospital señalado por la venta de dispositivos de insumos médicos con sobreprecio. Entonces, algo efectivamente está pasando en la institucionalidad. Total. Pero algo más grave pasa en la justicia cuando no hay una respuesta o una resolución a una demanda que es urgente, porque recordémosle a las autoridades que estamos viviendo una sindemia sin precedentes en la historia.
Continuemos con los tweets que teníamos preparados para ustedes. El señor Guillaume Long hace un interesante informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Ecuador. Cita en su tweet, ya lo estamos viendo, si me ayuda, por favor, Estevitan Bustamante, que está en los controles en estos momentos. Y dice, vean estos gráficos sobre los medios. En rojo están las opiniones negativas, en azul las positivas. Sesgo y parcialidad de medios son un grave problema para nuestra democracia. Y vemos justamente, ya quienes nos acompañan en nuestras redes sociales, pueden ver los gráficos. El tono rojo es el que los medios de comunicación han hecho adjetivaciones negativas. Vemos, por ejemplo, UNES con una tonalidad roja bastante grande, más de 6,000, dice aquí, Andresito, si me corriges, por favor, y en tono azul está obviamente un porcentaje muchísimo menor. En tono azul, en cambio, Creo y el Partido Social Cristiano tienen un margen mucho más amplio en comparación al tono rojo, que tiene muchísimo menor valor. Neutral tienen más o menos un porcentaje parecido, Andrés. Sí. Lo vemos en los gráficos, ¿no? Antes de aquello, quiero dar las gracias también a Estevitan Bustamante, que está en la transmisión. Ya te estaba reclamando que porque no me va a decapitar, dice, porque no lo mencioné. Ahí está, Cuchito, banderillero, y el ñañito de la Carlita Coronel. Muchas gracias por estar y formar parte de este equipo de Pichincha Universal, de Pichincha Comunicaciones y particularmente de 7F Ecuador por Más Democracia. Así que, dicho esto, lo que estamos analizando en este momento es bastante interesante, les comento. ¿Por qué razón? Porque yo creo que es algo que no está en el radar del progresismo. Del progresismo. Y pensé que ibas a decir del análisis político. No está en el radar del análisis político, puertas adentro del progresismo, y no está tampoco en el radar de la opinión pública. Creo que esos dos elementos son importantes. Yo recuerdo algún suceso que se aconteció en el paro nacional de octubre y me parecía muy interesante. Describirlo fue muy interesante, porque se había dado un hecho bastante singular. La gente que salió a protestar frente a la censura de los grandes medios de comunicación, cuando le retiraban el micrófono o cuando transmitían cualquier cosa en vez del paro nacional, Bob Esponja, qué sé yo, y además de eso súmele que prácticamente no le daban la posibilidad de ser entrevistado y no sé qué. Frente a esa circunstancia, la gente que salía a protestar en las calles se apropió de una consigna que estuvo muy sujeta al expresidente de la República, que era prensa corrupta. Y este frame, este marco de interpretación, este discurso, esta consigna fue apropiada por parte de la ciudadanía. Y a mí me parecía muy singular, porque Correa se mataba diciendo que había una prensa corrupta. Siempre dijo. Pero yo no sabía si esa prensa corrupta trascendía en el imaginario social. O sea, si la gente realmente estaba convencida de que existía una prensa corrupta, o por lo menos parcializada y que tenía ciertos intereses. Lo loco y lo interesante de aquello es que la gente se apropió de ese discurso en octubre de 2019. Y en ese mismo año, posteriormente, se hizo una valoración de Diario El Comercio y el Diario El Universo. Y aproximadamente se publicaron solo en esos días de paralización nacional 859 noticias. El 99% de las noticias producidas en ese contexto tuvieron una fuerte carga valorativa, rechazando la protesta social de octubre y a las personas que se habían movilizado. Y calificándolas, déjame terminar con esto, Carla, por favor. Calificándolas de vándalos, de anarquistas, de gente que iba a saquear, de gente que secuestraba la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vimos con bastante claridad, Carla y queridos oyentes, que había una intencionalidad por parte de la prensa, y esa intencionalidad era sesgar la realidad, sesgar completamente el discurso que se había tomado las calles y por ende criminalizar a esos sujetos. Creo, me parece a mí que con esta evidencia que acaba de comentar Carla, podríamos reforzar esa tesis, despejarla, ya no es hipótesis, es algo que realmente sucede, y yo creo principalmente que esto tiene que estar en el radar de las personas que hacen análisis político
y sobre todo en el radar de los ciudadanos. Uno tiene que ser muy cauto para analizar los sucesos, para interpretarlo y sobre todo para hacer algo que es importante en democracia: toma de decisiones. Lo que te iba a contar hace un momento, Andresito, que te estaba cortando, te pido disculpas además, es que en estas notas que tú comentabas con todas las adjetivaciones negativas, no existía tampoco una confrontación de la fuente, es decir, solamente se hizo desde el un lado de la noticia, desde un lugar de los hechos, y no se hizo desde el otro lado. Por eso yo creo que en octubre del 2019 podría decir que fue como el nacimiento o como el florecimiento, si queremos decirlo así, de los medios digitales y de los medios que se movieron en redes sociales, porque eran los medios que a la final estaban dando la voz a quienes no tenían oportunidad de hablar en los grandes medios. Entonces eso también es súper importante decirlo y que no lo olvidemos, porque hay ciertos medios, bueno, yo creo que todos los medios tenemos la responsabilidad de hacer justamente esta contrastación, de buscar los dos lados de la historia, pero muy pocos lo hacen. Entonces ahí los medios digitales yo creo que es muy importante recordar que fue como ese momento, ese boom que tuvieron para sacar justamente a la luz lo que todo el mundo decía, ¿no? Estamos viendo Bob Esponja en los grandes medios televisivos, entonces me voy a las redes sociales donde realmente me están diciendo que están quemando prácticamente el arbolito. Entonces eso también es importante recalcarlo, Andrés. Así es, Carlita, vamos a un pequeño corte, volvemos y seguimos hablando del tema, ¿les parece? Ya regresamos. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Estamos entonces 9 de la mañana con 32 minutos. Por primera vez creo que me escucha una persona tan especial, muy especial en mi vida, la más especial en mi vida, y me molesta. Me dice, ¿qué tal el agua del dispensario? Tu esposa, es verdad. Buenísima. Ahí sí gozas, ¿no? Un abrazo para la esposa del Andresito, que es la única que le cae a bolillazos. La única que puede parar este corazón. No, mentira, muy bien, un abrazo gigante. ¿Todavía está en Ambato? No. ¿Ya regresó por ahí? En algún lugar de La Mancha. En algún lugar de La Mancha, pero bueno, esperemos ya no le dejes solo tanto tiempo al Andresito. Ya le dije, ya está advertida. Si no, viene acá, ve así, ve. Ya está advertida. Con la jeta en el piso viene el Andresito. Solito. Me dice, con esa sutileza que te corrige la Carlita, dice. Es que la Carla, la primera chance que tiene, ¡miau! Porque tiene un odio así. Es como un anticorreísmo. No. Furibundo. Ahí sí te que cuando tiene la oportunidad, ¡miau! Te voy a censurar, Andrés Durán. Jamás es odio, nunca es odio. Creo que nos llevamos demasiado bien como para molestarnos en ese nivel. Hay un cariño mutuo así que grande. Más bien a muchos amigos de hecho, y nos oyentes. Peleamos constantemente. Sí, todos los días. Pero es en un buen sentido, en el sentido de amistad, de cariño, nos respetamos y nos queremos mucho. Yo creo que sobre todo nos apoyamos un montón. Y el haber conformado también el equipo aquí en Pichincha Universal. Y que ya mismo se acaba, Vamos a ver qué pasa, no digas mucho. Vamos a terminar con los 2 tweets que nos faltan para el día de hoy para entrar ya a contarles. Rápidamente, solo quiero referirme a lo que dijiste hace un momento porque creo que eso es clave y se me había pasado, Carlos. Sobre los medios. La contrastación. Fíjate que además de este porcentaje que yo les decía de 859 noticias que se publicaron en esos días de paralización, la mayoría, el 99%, fueron unifuentistas. ¿Qué quiero decir con unifuentistas? Solo tuvieron una fuente. Y esa única fuente se diversificó, se repartió, digamos, entre instituciones de defensa, militares, policías, el órgano ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República, Fiscalía y Contraloría, es decir, entes gubernamentales. Nunca se recolectó, por ejemplo, los testimonios de las personas que habían salido a movilizarse y a paralizar algunos puntos geográficos del país. Entonces, yo me pregunto, frente a lo que tenemos en nuestras narices, le pido por favor al Esteban Bustamante que lo ponga en pantalla, el tuit de Guillón Long, con este gráfico bastante interesante. Lo ponemos nuevamente. Lo ponemos nuevamente, muy brevemente. Fíjense ustedes, la carga negativa, la carga positiva y la carga neutral que existe. Vemos cómo gana siempre la carga negativa en el caso de UNES. Vemos cómo gana la carga positiva en el caso de Creo. De Creo y Social Cristiano. Y vemos cómo la carga neutral es ahí,
ahí. Pero mira la carga neutral en Pachacutic, por ejemplo. Totalmente. La carga neutral en Pachacutic es inmensamente grande, mucho mayor que en las otras bancadas, incluso que el mismo carga positiva y negativa de Pachacutic mismo. Entonces es interesante este análisis, ¿no? Por ejemplo, Izquierda Democrática solo tiene análisis neutrales y positivos. Entonces, ¿qué quiero? Yo personalmente, y creo que es la intención también editorial de este espacio informativo, ¿qué queremos demostrar con aquello? Que los medios de comunicación tienen sus intereses. Cuando les dicen que son imparciales, independientes, es una falsedad absoluta. Tienen sus intereses, juegan, tienen un rol político y algunos han constituido lo que Umberto Eco, este filósofo italiano en su momento dijo, maquinarias de lodo para denigrar, mancillar la reputación de adversarios o detractores políticos de un determinado régimen en una determinada coyuntura. Así que yo creo que hacer una invitación a la gente a que siempre que usted se informe, trate de confirmar o corroborar si efectivamente en estas informaciones existen fuentes fehacientes. 2, 3, hay contraste, cuántos elementos, qué se cita, qué no se cita, porque si no podemos caer en un ámbito que es la publicidad y no el periodismo y no la información, que creo que esa es la obligación de nosotros los que hacemos este oficio. Seguimos entonces, Antecito, con los últimos dos twitters que les teníamos preparados. Y de Matthew Lequang. Dice, hace un análisis, hace un hilo de tweets en los que él comenta y hace este análisis sobre la nueva asamblea legislativa. Dice, las tres principales autoridades de la asamblea 2021 tuvieron menos de 40,000 votos. La presidenta Yori ganó en Orellana con 23,571 votos, es decir, el 26.7%, refiriéndose a las elecciones sobre la llegada a la asamblea. El primer vicepresidente de la asamblea, el señor Saquicela, terminó tercero en Cañar con 19,087 votos, es decir, el 15.3%. Y la segunda vicepresidenta, la señora Jiménez, acabó tercera en Guayas con 39,715 votos, es decir, solo el 8%. Con estos datos está de candidatizarse. A ver, pero... ¿Facilazo o no? Pero cualquiera de los asambleístas no podría ser presidente de la asamblea, o sea... Sí, este argumento decía ayer el banderillero en el chat, discutíamos y decíamos, este análisis me parece un poco llorón porque a la final es política y en política hay que moverse. Sí, yo coincido en parte con aquello. El tema de fondo, me parece a mí, es que hay que hacer un análisis social e histórico, Carla, de lo que significó el Congreso Nacional para el país. Porque parte de esto, de lo que estamos viviendo hoy, de los acuerdos, de las firmas que no se cumplen, de las palabritas ahí que se escriben en piedra, pero que ha sido piedra frágil, piedra pómex y se rompe fácilmente, es algo que ya sucedió en el Ecuador. Ayer, por ejemplo, hacíamos una introducción, yo creo que interesante, aunque la invitada salió un poco, no sé, incómoda, pero interesante en el sentido de que, por ejemplo, antes del Congreso Nacional podía negociar la selección del tribunal contencioso electoral. Podía elegir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. No había independencia de funciones. Podía en cargos políticos discutir quién va a ser el fiscal, el contralor, y eso se discutía entre los congresistas y legisladores de ese tiempo. Digo, desde la época de Febres Cordero hasta el año 2005, con Lucio Gutiérrez, el país estuvo inmerso en una troncha política en la que el legislativo constantemente boicoteaba las iniciativas del ejecutivo. Fíjense un dato perturbador. Cuando Febres Cordero asume la presidencia de la República, él intenta empujar aproximadamente 87 reformas, propuestas jurídicas enviadas por el Ejecutivo. Y solo pasaron 22. Porque la izquierda democrática, en ese tiempo el principal detractor del Febres Corderismo, junto con el FADI y otras hierbas más, conformaron un bloque autodenominado progresista.
que hizo la resistencia al febres-corderismo y constantemente lo boicoteó en su aspiración de reforma institucional del Estado. Yo no estoy diciendo que esto esté mal, ni tampoco estoy diciendo que esté bien, pero a la final, si se eligió por ese proyecto político, ¿por qué boicotearlo constantemente desde el órgano legislativo? Con esta caracterización que se consideraba como mayorías o minorías móviles. Entonces los asambleístas se movían como palmera en función de lo que el viento determine, y el viento político. Entonces yo creo que, me parece a mí que este método de escaños que se determinó en una reforma hace, me parece que ya es un año atrás, una reforma al Código de la Democracia que constituyó que hoy, por ejemplo, el señor Villavicencio sea asambleísta, que prácticamente no tenía que haber entrado. Ese cambio de la forma de la calcular. fórmula de cálculo. Y que se constituya esto, o sea, gente que no cumplía, digamos, con la representatividad absoluta, tenga un espacio de curva. Pero Andrés, justamente a esta llegada de la nueva asamblea, llegábamos muchos con este interrogante y decíamos, el presidente de la asamblea no debería ser, como en otras ocasiones, el asambleísta más votado. De acuerdo a tu análisis. Yo creo que eso de acuerdo al análisis, en cambio, que hacía el doctor Acosta el día de ayer, decía, no, pues, o sea, llegan a la asamblea y todos tienen la oportunidad de ser presidentes, pero no se suponía, o al menos yo tenía entendido, que obviamente el presidente de la asamblea era el asambleísta más votado. Y en este caso habría sido Pierina Correa. Pero solamente ella fue quien presidió la primera sesión donde se determinó el presidente de la asamblea. Ahí es donde yo me perdí, no sé qué pasó. ¿En qué parte? O sea, tenía que haber sido ella la presidenta de la asamblea. Claro, o sea, a ver, la norma dice lo contrario a lo que plantea Carla. Sin embargo, sí es una pregunta válida. Digo, es como lógico. ¿Por qué discutir? ¿Por qué dar facilidad a esos acuerdos? ¿Por qué ahondar en algo que ya ha sido determinado por las ciencias políticas y la sociología en el país? De hecho, hay un estudiador que fue legislador, el señor Bustamante, que es un estudiador del corporativismo político en el Ecuador. Y claramente dicen que hay intereses y arreglos institucionales que facilitan que haya reparto, troncha, tongo, etc. Estoy minimizándolo, ¿no? Pero más o menos por ahí va la línea. Entonces, yo digo, esto es algo que ya vivimos los ecuatorianos. Me huele a pasado. Es que yo digo, ¿para qué hacer tanto lío si la ciudadanía ya eligió en las urnas? Si bueno, ya escogimos ese sería al asambleísta más votado, entonces no sé para qué hubo tanto relajillo. Ese sería un escenario Hubiéramos óptimo. evitado que el señor Vanegas le dé hambre. Además. Ese sería un escenario óptimo, pero ¿sabes qué? Para que esto no quede como un comentario al aire, más allá de los datos perturbadores y las cifras, hay evidencia de cómo se negocia o cómo se ha negociado y cuáles son las prácticas que me parece a mí debemos rechazarlas. Tenemos preparado ahí un audio, escuchémoslo por favor, regresamos. Recordémoslo porque fue en el contexto del paro, ya lo vamos a contextualizar igual. Escuchémoslo, regresamos, comentamos, explicamos. Vamos ahí. Si negocias con los dos fuertes, ya se quedan solo los correístas, ya les puedes acusar a los correístas de delincuentes. No, creo yo que hay que apurarse demasiado, veamos cómo están. La primera cosa, no negocien nada. No den nada gratis, porque no les van a pedir más. ¿Cómo vas a ceder todo? Si ahora anuncia el presidente, en la hipótesis de que así sucediera, no, yo sé que no va a pasar, porque él tiene ahí un lobby muy fuerte de gente que le va a sostener con las medidas. Pero pongamos que el presidente diga, suspendemos las medidas, o derogamos el decreto. Mañana le piden la renuncia. En cambio, si él, abriendo el diálogo delante de la prensa, que la prensa va a ser aliada, porque la prensa no quiere tumbarle al presidente. El rato que ya tienes a los dos altos jefes, a la CONAI y al FUD, ya se quedan los correístas solos. Ya quedan los delincuentes solos. Yo no tengo miedo. Personalmente. Yo si estuviera en el gobierno no lo tuviera. Yo, el gobierno, yo he hecho varias maniobras para engañarles. Para ver
hasta dónde dan. No tienen ninguna capacidad, exactamente. El problema además es que todo esto le favorece a Correa. Si pues estoy preocupado. No, a mí qué me importa. El problema es que finalmente la caída le favorece a él. Es el que acumula todo. Él va a capitalizar. Sí, él capitaliza. Me parece que yo le dije al presidente, voy a decir una infidencia, no negocies nada con los indígenas. Fue mi profesor también en la universidad, le cuento. Uy, qué miedo. Sí, me hizo llevar una funda de chupetes una vez, me acuerdo, a clases. Es lo que más me acuerdo. Todos hemos leído por habladora. Todos es verdad, pero así me reí yo cuando viralizaron este audio y decía, ¡ah! Ya, venga, ahí está. La venga, no mentira. Pero oye, el señor Enrique Ayala Mora, sí, es este audio que se filtró en octubre del 2019. Ya, pues dice, con esa, y además con esa forma tan criolla de decirlo, ¿no? Fue bastante perturbador, como sabe decir el Andrés Durán, cuando escuchamos este audio. Oye, tomábamos esto como una referencia y un ejemplo, porque me parece a mí que este tras bastidores es mucho más amplio. Y más allá de que sea el señor mencionado, Ayala Mora, me parece a mí que lo que tenemos, a lo que tenemos que apelar de alguna forma, es a esta realpolitik, se la califica, estos acuerdos tras bastidores, que afloja, que jala, que no sé qué, que realmente no nos permiten ver con claridad lo que sucede. Eso es lo que me parece a mí que hay que rechazar. Y yo creo que si ha habido una importante ventaja por parte del correísmo, específicamente los 10 años en los que gobernó Correa, es que se declaró un férreo opositor de ese tras bastidores, de ese corporativismo, de esos acuerdos y arreglos institucionales que boicoteaban las agendas, las intenciones, la política pública, las demandas ciudadanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue a tal punto la descorporativización que incluso se ganó enemigos donde no tenía que haberse ganado enemigos. Digo, exacerbó esa descorporativización. Pero sí es evidente, querida Carla y queridos amigos, que estas prácticas las tenemos que rechazar, porque es más de lo que nosotros ya hemos vivido a partir del retorno a la democracia hasta el año 2006. Hacerle más daño al país. Se hace daño al país, se hace daño a la institucionalidad, pero sobre todo, el verdadero testaferro de los acuerdos que se den en el legislativo, en el Congreso, en las instituciones de control, usted póngale la institución que más le guste, el verdadero testaferro de aquello tiene que ser la ciudadanía. Por ahí me parece a mí que viene la mano, porque si no, termina convirtiéndose en un acuerdo entre privados, y eso ha pasado factura, una enorme factura, a los ecuatorianos y sobre todo a las necesidades y demandas de los mismos. Solo eso. Vamos entonces ya con nuestro segmento. Hoy no tenemos entrevistado, pero les vamos a contar. Hoy vamos a hablar entre el Andrés Durán y yo así rapidito y les vamos a contar quiénes son los nuevos ministros del gobierno que está por venir la próxima semana, el señor Guillermo Lasso. Ya hay algunos nombres que están ya como los nuevos ministros en algunas carteras de Estado. Visítanos a cualquier hora y en cualquier lugar. www.pichinchacomunicaciones.com.es y en nuestro canal de YouTube. Activa la campanita y suscríbete. Pichincha Comunicaciones. 49 minutos y antes de comentarles y contarles quiénes son los nuevos ministros del señor Guillermo Lasso, no se olviden que esta es la última semana del señor Lenín Moreno en el poder. El próximo lunes ya es el cambio de mando, así que el día viernes les invitamos a ustedes a que participen en nuestro programa y le manden un saludito de despedida al señor Lenín Moreno. Obviamente, con toda la altura
que caracteriza a nuestros oyentes y nuestra audiencia de Pichincha Universal. 098-947-0058, 098-947-0058 es nuestro WhatsApp que está habilitado para que usted nos envíe un mensaje de audio de 1 minuto más o menos para que usted exprese lo que le quiere decir al señor Lenín Moreno en su despedida. Así que no se olvide, 098-947-0058. Andrés. Bien, entramos entonces en materia. Ustedes se preguntan, y yo también me preguntaba, hasta el día de ayer fuimos despejándonos de esas dudas, autosuturándonos. ¿Quiénes son los miembros del gabinete del señor presidente electo Guillermo Lasso? Vamos rápidamente entonces de lectura. Mayor a menor, ¿no? Sí, claro, empecemos con el señor vicepresidente. Digo, de mayor a menor en el rango. En el rango, claro. Sí, obvio. En el rango en el que se encuentran. Vamos entonces... Sí. Bueno, puede ser también en edad, porque me parece que los ministros son bastante jóvenes también algunos. Vamos entonces con el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. ¿Qué nos puedes contar de Alfredo Borrero, morocha, escurridiza? Perteneciente a la lista de CREO, obviamente, vicepresidente de la República, Borrero tiene un diplomado de Administración de Salud de la Universidad de Harvard, según la página oficial del presidente electo Guillermo Lasso, aunque no existe el registro en el sistema del CENESID, donde solo consta una especialización en neurología del Instituto de Seguridad Social Mexicano. Entre 2005 y 2014 también fue director médico del Hospital Metropolitano de Quito y fue presidente de la Asociación de Hospitales y Clínicas Privadas de 2007 a 2014. Es decano y administrador de la Facultad de Medicina de la Universidad de las Américas, UTLA. Borrero tiene 40 años de experiencia y en la administración de salud ha laborado en instituciones médicas y educativas por más de 25 años. Efectivamente, Carlita, ese es el perfil de Alfredo Borrero. Recalcar que tratamos de buscar ese título de Harvard, pero no había. No había por ningún lado, no está registrado en CENESID, entonces hacer esa pequeña salvedad, por si se les escapó por ahí el registro, por si todavía no lo registran, o por si, no sé, no está avalado, qué sé yo. Sí, recordemos. Por ahí hacer esa salvedad nada más. Tenemos un vicepresidente que es doctor. A la final creo que esperemos sea un buen augurio para poder arreglar el plan de vacunación, para que se lleve mejor el sistema de salud pública del país y la atención a los que menos tienen sobre todo. Así que es una esperanza. Yo le pongo ahí mi voto de fe. Vamos con la siguiente. Ella es ministra de Agricultura, es ingeniera en Administración Turística y Hotelería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ex asambleísta por la provincia de Manabí e integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Además, es promotora de la feminización en el agro para que la mujer sea parte activa en todos los procesos de la producción. ¿Quién es, Carlita? Tangi Vera. Tangi o Tangi. Bueno, tenemos esa duda, vamos a averiguarlo bien. Pero un pequeño inconveniente Manaba, ahí con el léxico Manaba. Tangi Vera. Tangi, se escribe Tangi. Tangi Vera, la nueva ministra de Agricultura. Vea, a mí me gustaría ahondar el tema con la señora ministra sobre la feminización en el agro. Eso quisiera como entender un poco mejor esa conceptualización que le está dando. María Elena Machuca, siguiente ministra, y es la ministra de Cultura. Ahí también quisiera yo hablar un montón de cosas con la señora nueva ministra de Cultura. La cultura es la deuda grande que han tenido todos los gobiernos en este país. La cultura siempre ha sido llevada como la última rueda del coche y creo que es una parte tan importante de nuestro país y de nuestro desarrollo que esperemos la señora María Elena Machuca lo sepa entender. Gestora cultural y artista plástica. Aunque tiene una licenciatura también en Relaciones Públicas y Comunicación, su carrera profesional ha estado siempre en la cultura y el arte. Durante 2 décadas trabajó en instituciones públicas de cultura en Quito y su último cargo fue de directora ejecutiva de la Fundación de Museos de la Ciudad durante la alcaldía de Mauricio Rodas, quien gobernó obviamente Quito, ya se acuerdan ustedes, entre el 2013 y el 2019. Vamos con la siguiente persona polémica porque ha estado también envuelta en algunos problemillas. No es el espacio para mencionarlo, pero seguramente lo vamos a trabajar en algún momento con el banderillero. Ministro de Defensa Nacional, es graduado de la Escuela Naval Militar de Salinas y cuenta con preparación académica en estudios administrativos y de comando, Estado Mayor y Administración de Recursos para la Defensa. Esta persona
se ha desempeñado como comandante del buque Escuela Guayas y de la Aviación Naval del Ecuador, así como presidente del directorio de la Autoridad Portuaria de Guayaquil y miembro del directorio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Además cuenta con condecoraciones como el Gran Collar de las Fuerzas Armadas y reconocimiento al honor y dignidad militar. Él es el ministro de Defensa Nacional. ¿De quién hablamos, Carlos? Almirante Fernando Donoso Morán. Él es el nuevo ministro de Defensa. Échele el siguiente. Le echamos el siguiente y es el ministro de Deportes. Es una cara conocida, Sebastián Palacios Muñoz. Practicó bicicross desde su niñez. Además, fue campeón nacional y panamericano en esta disciplina. Representó al Ecuador en campeonatos mundiales y en el 99 quedó tercero en el Mundial de Francia. Es licenciado en Relaciones Internacionales y Finanzas de la Universidad San Francisco de Quito en 2010. Hizo una maestría en Administración de Empresas en la Universidad Camilo José Cela de España. Además, tiene un diplomado en Liderazgo e Innovación en la Universidad Georgetown, Estados Unidos, que obtuvo en 2019. En 2017 integra la Asamblea Nacional por el Movimiento Suma y fue integrante de la Comisión Permanente de Salud, coordinador del Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte. Hay unos datitos de color al respecto de el señor Sebastián Palacios, pero insisto, este no es del espacio, lo comentaremos con el señor banderillero, abuelo de Carapaz. Así que atentos a Punto Noticias de la tercera emisión. La próxima persona es Darío Herrera Falcones, ministro de Desarrollo y Vivienda, empresario ejecutivo inmobiliario Manavita, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad San Francisco de Quito. Ha desarrollado proyectos de inversión en el sector residencial, comercial, hotelero del Ecuador, en Ecuador, Belice y Estados Unidos. Lo que me llamó la atención es que chusmeamos, como dicen los argentinos, chismeamos en el perfil, aquí. No, chusmeamos, o sea, rebuscaste por ahí. Rebuscamos. Hurgamos. ¿Y qué dice del señor ¿sabes Darío qué Herrera pasó Falcones? con este señor? ¿Qué pasó? No había registro en el SRI. Es empresario. Pero eso le iba a decir, es empresario inmobiliario, ¿no? Pero no había registro en el SRI. No aparecían seguramente otros familiares con el mismo apellido y los dos mismos apellidos, pero no el señor. Tal vez será la empresa. Lo que llamó la atención, pero de todas formas vamos a seguir ahí insistiendo en esa información. Simón Cueva Armijos es el ministro de Economía y Finanzas. El apellido Armijos ya lo conocemos por ahí también. Doctor en Ciencias Económicas, fue representante del Fondo Monetario Internacional en Bolivia del 99 al 2006, director de estudios del Banco Central del Ecuador entre el 95 y el 99 y consultor nacional e internacional para diversas instituciones como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y algunas otras organizaciones, entre ellas la OEA y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Es el señor ministro de Economía y Finanzas. Póngale mucho cuidado que este es el gabinete del señor Guillermo Lazo. María Brown Pérez, ministra de Educación, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés de Buenos Aires. Ha desempeñado cargos como asesora del viceministro de Educación, subsecretaria de Educación Especial e Inclusiva y subsecretaria de Fundamentos Educativos en el ministerio que dirigía desde mayo. Ha ejercido funciones como oficial de educación en la oficina de Quito de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Además, coordina la asistencia técnica que la UNESCO brinda a los estados de la subregión andina para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Una de las carteras de estados con mayor importancia que tiene en estos momentos y sobre todo con un gran reto. Además va a ser mamá Montaño, también ya conocida ministra de Inclusión Económica y Social, figura política en la política ecuatoriana, figura pública en la política ecuatoriana desde hace varios años, fue asambleísta constituyente 2007-2008 y ha ocupado 2 periodos en un curul nacional en la Asamblea Nacional, 2013-2021, por el movimiento del presidente electo. Es de esmeraldeña, donde obtuvo títulos de Ingeniería Comercial, licenciada en Administración de Empresas y licenciada en Ciencias de la Educación, ya conocida Mae Montaño. Tendremos igual la ampliación de su perfil más adelante. Vamos rápidamente entonces con Mauricio Montalvo Samaniego. Él es el próximo canciller de la República. Montalvo fue designado como embajador en Canberra en septiembre de 2019 y el presidente Lenín Moreno le agradeció sus servicios y pidió que vaya con su nuevo jefe. Su retorno al país el 10 de mayo antes que terminara su periodo en el exterior. Carrera diplomática desde 1982 cuando se incorporó al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha ocupado cargos en Washington, New York,
París, etcétera, etcétera. Y también fue parte de la misión como representante permanente ante la ONU y otros organismos internacionales en Ginebra. Próximo, por favor, que estamos contra el tiempo. Seguimos con la siguiente y es la nueva ministra de Salud también, a quien le queda ahí complicado el camino. Jimena Garzón Villalba es doctora en Medicina de la Universidad Central del Ecuador, cuenta con un PhD en Salud Pública con concentración en salud ocupacional y tenemos un registro de que tiene también un postdoctorado en investigación de salud ocupacional y epidemiología ocupacional también, ambos en la University of South Florida, pero no tenemos confirmación de este postdoctorado, así que lo confirmaremos. Lo confirmaremos con la nueva ministra. Se ha desempeñado como docente de pregrado y posgrado en las universidades de Ecuador y Estados Unidos en las cátedras de salud pública y epidemiología ocupacional. Creo que es un buen perfil para el momento que estamos viviendo en este Vamos, el otro que ya no nos alcanza el tiempo. ¡Dale! Niels Olsen Pitt, Ministerio de Turismo. Él asume el Ministerio de Turismo. Empresario de turismo de 33 años, tiene una maestría en turismo sostenible otorgada en 2014 por la Universidad de Monash de Australia. Entre 2006 y 2010 estudió la carrera de Administración de Negocios y Marketing en la Universidad Estatal de Luisiana en Estados Unidos. Es director del programa turístico y social de la Hacienda Danesa, una extensa propiedad ganadera ubicada en la vía Naranjito Bucay en Guaya. Siguiente, Carlita. Vamos, dele. Diana Maino Isaías es la nueva ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, asesora jurídica especializada en asociaciones público-privadas. Es parte de Corpey, una agencia de desarrollo que tiene un organismo rector o directorio integrado por entidades del sector público y por cámaras y gremios de los sectores productivos privados, el cual constituye un espacio idóneo para articular ambos intereses, dice Corpey. Gustavo Manrique, ministro de Ambiente y Agua, ingeniero agrónomo, se graduó en la Universidad EARTH de Costa Rica con diplomados en INCAE. Manrique funda Zambito, una empresa que se encarga de trabajar en 4 ejes que logran que empresas privadas puedan respetar leyes ambientales, promueve el reciclaje y crea proyectos que estimulen a la población que actúe en pro del cuidado del medio ambiente. Esta persona batió un récord Guinness por reciclar 1.559.002 botellas plásticas en 6 días. Fíjense ustedes, él se hace cargo del Ministerio del Ambiente. Siguiente. Feminista Bernarda Ordóñez Moscoso en la Secretaría de Derechos Humanos, una abogada cuencana de 30 años, fue candidata a la Asamblea Provincial por Creo en las últimas elecciones. Se identifica a ella como feminista e investigadora sobre los derechos humanos, en particular los derechos de niñas y mujeres. Una de sus propuestas de campaña como asambleísta era crear un programa denominado Sueldo para Madres, que buscaba pagar un sueldo de $210 a 140.000 jefas de hogar en reconocimiento a su trabajo doméstico no remunerado. Ella dice el femicidio y la violencia contra las mujeres son de los delitos que son 100% prevenibles con la adecuada aplicación de políticas públicas desde la educación, salud, MIES, desde el deporte incluso. Nos quedan dos más y cerramos este espacio. Alejandro Rivadeneira Espinosa, él es fíjense ustedes, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Es ingeniero eléctrico por la Escuela Politécnica Nacional. Cuenta con una maestría en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra y una maestría en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética por la Universidad de Barcelona. Ha desempeñado varios cargos en el sector académico como decano de la Facultad de Economía de la PUCE, subdecano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Central, miembro de la Comisión Jurídica del Consejo de Educación Superior, CONESUB, presidente del directorio de la Corporación Ecuatoriana de Universidades Particulares, CEUPA, y director general del ID Business School, y rector y presidente del Consejo de Regentes de la Universidad de los Hemisferios. Siguiente. Hasta el momento, el último ministro que tenemos en estos momentos, Eduardo Bonilla Salcedo, secretario general de Comunicación de la Presidencia. Eduardo es economista y docente de la Universidad Casa Grande. Fue candidato a la Asamblea Nacional por Creo en 2013, cofundador, presidente de Letera Comunicaciones y miembro del directorio de la Fundación Ecuador Libre. Más de 20 años de experiencia profesional en el área comercial. Ha trabajado también en empresas y marcas privadas e internacionales y en el área publicitaria de comunicación, estrategias, marcas como Banco de Guayaquil. Se acabó. Gracias. Y otras. Muchas gracias, mil disculpas a nuestros queridos amigos que asumen la posta de los programas de Pichincha Universal. Queremos agradecerles a ustedes como siempre su sintonía. Recuerde, usted y solo usted tiene las conclusiones. See you later. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Adiós.